La semana pasada estuvimos conversando algo importantísimo y fue como el fundamento que proviene del Antiguo Testamento, y me estoy refiriendo a los primeros 14 versículos. Durante esos primeros 14 versículos pues tuvimos la dicha de leer y de entender mucho más un poquito acerca de todo ese sistema de sacrificios que a veces, probablemente para algunos de nosotros, nos sonaba muy confuso, ¿no? Tantos sacrificios, tantas ofrendas, los sacerdotes entran, salen, un tabernáculo y un templo y todas estas cosas. Para nosotros que estamos en una sociedad moderna y que distamos de al menos unos 3.500 años de ese momento, pues puede ser para nosotros un poco ajeno, un poco distante. Pero lo cierto es que a partir del texto nos damos cuenta que es importante recordar que el pecado es real y fue real para Israel, y que el acceso a Dios estaba restringido. Los sacrificios tenían que repetirse una y otra vez. Pero entonces todo va a cambiar. Y todo va a cambiar porque Dios provee a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y hoy vamos a hablar un poquito de cómo Él entra en esta ecuación, ¿no? Hablamos un poco de esto la semana pasada, vamos a hablar un poco más de eso hoy. Y va a ser fantástico porque vemos que Jesús va a presentarse como el gran sumo sacerdote o el gran mediador. Él va a entrar en un tabernáculo que es superior, un tabernáculo no hecho por manos humanas, como hablamos, sino un tabernáculo celestial. Y esto nos va a dar una redención, no temporal, sino eterna. No es simbólica y es en absoluto definitiva. Pero ahora el texto que vamos a leer nos lleva a hacernos dos preguntas, y es con esas dos preguntas que quiero empezar en esta mañana, y son estas: si es cierto que hay una redención ofrecida para todas las personas, ¿cómo nosotros podemos acceder a esa redención? ¿Cómo esa redención puede ser nuestra? Eso es número uno. Número dos, ¿en qué base o sobre qué base nosotros podemos estar seguros de ese perdón de Dios? Y en un momento vamos a estar explorando un poquito acerca de nuestra cultura, que también, como lo notarán, va a ejercer cierta influencia en cómo nos acercamos a Dios, cómo vemos a Dios. Y eso es justamente lo que va a responder el capítulo 9 de los versículos 25 al 28, que va a ser nuestra lectura en esta mañana. Y así veremos cómo Dios establece un nuevo pacto, cómo se activa una herencia y la asegura para siempre. Así que les invito a que tengamos un momento para orar y nos adentremos en el texto y leamos. Si usted tiene una Biblia en su casa, pues le invito a que vaya a su casa y verifique lo que estamos leyendo acá, y usted pueda hacer un estudio de manera personal. Revise el texto. Es importante que usted verifique que lo que estamos enseñando está ahí en la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Si usted no tiene una Biblia, pues con gusto podemos conversar sobre ello hacia el final. Bueno, vamos a iniciar en el capítulo número 9, en el versículo número 15, pero les voy a pedir por favor que oremos y luego vamos a leer, ¿de acuerdo? Bueno, encomendemos este tiempo a Dios. Señor, todos nosotros de una manera u otra venimos aquí en esta mañana. Algunos somos creyentes, otros no somos creyentes, otros somos simpatizantes. De pronto alguno de nosotros vino un poco presionado o buscando respuestas. Bueno, Señor, todos nosotros estamos acá y queremos tener este tiempo para entender un poco más. Quisieras tú, Señor, en tu grandeza, abrir nuestra mente para que podamos entender un poco más lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra, Señor. Ilumina nuestra mente, abre nuestro entendimiento, Señor. Algunas de estas cosas pueden sonar complicadas, complejas, pero tú sí nos puedes ayudar, Señor. Así que te pedimos que nos ayudes y que la certeza de tu palabra venga a nuestro corazón. Quizás haya en esta mañana un corazón que entienda y que se vuelva a ti. Lo ponemos en tus manos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Cristo mediador de un nuevo pacto. Cristo mediador de un nuevo pacto, ese es mi primer punto. Y quiero invitarlos a que leamos solamente el primer versículo, es decir, el versículo 15 nada más. Este versículo es muy importante
porque nos va a dar un par de respuestas a alguna situación o algún cuestionamiento que podría estar planteado desde hace muchos años en nuestras mentes. Dice la palabra del Señor: así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Eso es todo lo que vamos a ahondar, al menos en este momento. Si ustedes se fijan, queridos hermanos y amigos, este poderoso versículo nos da una respuesta a una inquietud teológica de larga data. Y me refiero al hecho de qué le pasaría o qué hubiese pasado o qué les habrá pasado a todas esas personas del Antiguo Testamento que nunca conocieron a Cristo. ¿Qué pasó con esas personas? ¿Cómo ellos alcanzan la salvación si nunca conocieron a Jesús? Bueno, lo que nos dice este texto es que una muerte ha ocurrido, y esa muerte es la muerte de Cristo, que redime las transgresiones que sucedieron bajo la ley. Aunque ellos, y me refiero a todos los santos del Antiguo Testamento, pudieron haber escuchado poco o nada de Jesús a través de la revelación de Dios, porque nosotros no conocemos en su totalidad todo lo que Dios les reveló a ellos. Aunque ellos hubiesen podido conocer poco o nada, lo que nos dice el texto es que Dios reconoce la fe de estas personas y la considera como válida. Y de esa manera les atañe a ellos el favor de Cristo, el mérito de Cristo. Y en Cristo Dios los declara salvos. Es lo que nos dice este versículo en particular. Ahora, en esta mañana, pues no vamos a regresar a todo lo que hablamos los capítulos pasados, ni vamos a revisar todo lo del tabernáculo, porque ya hablamos de eso. Lo que quiero es que ustedes recuerden un poco cómo en el pasado la ley tenía un cierto número de sacrificios y ceremonias, y todo eso tiene un término, llega al término del final de ese primer pacto, y un nuevo pacto es establecido, un nuevo pacto que es establecido a través de Cristo, quien es el artífice, la garantía y quien va a establecer ese nuevo pacto. Y este pacto, por supuesto, va a resolver lo que el anterior no pudo, y es el problema del pecado. Pero ahora viene algo maravilloso. A través de este texto nos enteramos de algo que Pablo ha mencionado un par de veces, y es que aquellos que han entregado su vida a Cristo reciben una herencia eterna, una herencia que todos los creyentes son llamados a recibir, una herencia que no se puede ganar, una herencia que no se puede mantener, y lo único que usted tiene que hacer acá es recibir. ¿A alguien le gusta recibir? ¿Recibir regalos? Claro que sí. Ahora imagínense recibir un regalo de Dios. Hijo, tengo esto para ti. Es un regalo divino. Un regalo, por supuesto, no se merece. Un regalo solamente se recibe. Un regalo es así, es absolutamente voluntario. Y su grandeza, pues imagínense, es del tamaño de la gloria de Dios. Y hablaremos de eso un poco. Pero antes de avanzar, quiero reconocer algo importante, mis queridos hermanos y hermanas. Muchos de nosotros crecimos en Centro y Suramérica, ¿verdad? Amén, sí, la mayoría de nosotros crecimos en Centro y Suramérica. Crecimos comiendo tacos, crecimos comiendo baleadas. Ayer me explicaron, y esto es una técnica nueva, pero me la explicaron, que en Honduras ponen la baleada y ponen los frijoles de un lado para el otro, pero en la primera le echan y en la segunda le retiran. Así, dije, oh, qué interesantes son, para un lado y para el otro. Y dije, bueno, tenemos una cultura maravillosa, ¿verdad? Tenemos una cultura rica, tenemos una cultura grandiosa. Nuestra cultura hispana es vibrante, es alegre, nuestra cultura es así. Sin embargo, también tenemos que reconocer algo, y es que muchos de nosotros crecimos con enseñanzas religiosas que recibimos con raíces desde la conquista.
Desde allá vienen esas enseñanzas que, sumadas a nuestro profundo sentido de comunidad, probablemente distorsionaron un poco nuestro entendimiento real o claro de la deidad de nuestro Creador. Estas enseñanzas influyeron al menos en 3 formas a nuestra vida. Número 1, crearon cierta resistencia en algunos de nosotros a aceptar a Jesús y nada más que Jesús como único camino al Padre. Número 2, fomentaron la dependencia consciente o inconscientemente de nuestro propio desempeño para alcanzar el perdón. Si haces esto tantas veces, serás perdonado. Si luego de que confieses tus faltas haces esto, esto y esto, serás perdonado. ¿Lo recuerdan? Quizás eso influyó, esas enseñanzas influyeron en que ahora usted tiene que hacer algo para alcanzar el perdón. Usted tiene que hacer algo para mantenerse perdonado. Eso hace parte de ese marco teológico que está un poco distorsionado a partir de todas aquellas cosas que nosotros aprendimos. Y finalmente pudimos haber formado en nuestra mente la idea de un Dios inalcanzable, de un Dios muy lejano que está por allá en las alturas, pero no obstante es un Dios inquisidor, que está listo, atento a ver tus faltas para hacerte sentir mal o aplastarte o amenazarte con ir al infierno sin ninguna duda. Estas estrategias de terror probablemente causaron en nosotros eso, terror. Y probablemente con este Dios inalcanzable, muchos de nosotros y nuestras tradiciones pudieron intentar construir con un buen corazón, con una buena intención, otros caminos, otros intermediarios que entre los que nosotros podemos mencionar santos, vírgenes, ángeles y hasta las almas de los muertos que pudieran interceder por nosotros o que pudieran rogar por nosotros, porque Dios estaba demasiado arriba, demasiado alto, inalcanzable. Pero debo ser muy honesto con ustedes, no hay ni un solo trazo de tal enseñanza en el texto bíblico. No hay ninguna pista o alguna sugerencia que cambie o que modifique esta verdad que he colocado. Esto puede proveer perdón y la comunión con Dios. No hay absolutamente otro camino. Él es el único camino. Él es lo que nos enseña el texto bíblico. Ahora, de cierta manera, amigos y hermanos, todos nosotros en un punto tenemos que tomar una decisión. Si nos aferraremos a nuestros entendimientos previos, si nos aferraremos a nuestras tradiciones, a lo que nos enseñaron, a todas estas cosas que ciertamente pueden estar distorsionadas, o nos aferramos al texto bíblico, a la palabra de Dios que no cambia. Eso nos puede liberar un poco, porque ya no va a depender de lo que nosotros entendamos o de lo que nosotros hagamos, sino de lo que dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que es así, pues tú descansas en eso. Otras personas pueden pensar y pueden añadir cosas, pero en nuestro corazón estaremos tranquilos, porque la palabra de Dios nos dice que no es así. Y que a través de Cristo y a través de solamente Cristo, nosotros podemos tener el perdón y la comunión con Dios. Hoy nos dice el libro de Hebreos que el perdón de Dios no depende, y esto espero que los libere a ustedes, como lo hizo un día conmigo. El perdón de Dios no depende en ninguna medida de su desempeño o de sus acciones. Depende absoluta y totalmente de Jesús, que es el mediador. La salvación entonces, queridos amigos y hermanos, no es un producto de sus acciones o de su comportamiento. La salvación es solamente provista por Jesucristo, Señor y Salvador. No hay nada más. Así que si usted está intentando ganar el favor de Dios, y esa es mi pregunta número 1 para esta mañana, pues le tengo una mala noticia. No insista más,
porque no hay manera de lograrlo. No hay manera de que usted alcance un comportamiento tan brillante o tan perfecto o tan inmarcesible, tan puro, que Dios diga, a usted lo voy a recibir. No, no hay manera, porque por naturaleza nosotros somos pecadores. Aquí Dios va a entrar en la escena y el texto nos va a iluminar de otra manera. Y aquí vamos a nuestro segundo punto. Pedir que nos ubiquemos en los versículos 16 al 22. Y en esta segunda idea, la muerte que pone en vigor la herencia, vamos a leer qué es lo que nos va a decir el Señor en su palabra. Dice el texto en el capítulo número 9, en el versículo número 16 al 22. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Versículo 19, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y así todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahora, si ustedes lo recuerdan, si estuvieron por aquí los días miércoles durante los últimos 2 o 3 meses, estuvimos hablando de la caminata o del peregrinaje que tuvieron los israelitas a través del desierto. Y este pasaje en particular nos recuerda un momento fantástico que se da allá en el Sinaí, por allá en la parte más baja de aquella península. Allá en ese lugar, en el Sinaí, el Señor pues va a establecer un pacto con Israel, como ustedes lo saben. Y ese pacto lo podemos resumir básicamente en Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 7, que dice lo siguiente: ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Entonces, a partir de esa propuesta que hace el Señor, a partir de este pacto que Él pone delante del pueblo, pues el pueblo dice sí. Entonces Dios propone el pacto, el pueblo dice sí. Y en ese momento nos es ilustrado con la lectura que hicimos, como Moisés sacrifica a un animal y toma la sangre de los becerros y los machos cabríos, con agua y lana, escarlata e hisopo, rocía el libro mismo y todo el pueblo, y dice, esta es la sangre del pacto que Dios les ordenó a ustedes. Allí, mis queridos hermanos, ustedes y yo nos tenemos que dar cuenta de algo. La sangre es fundamental, es el fundamento mismo, el sacrificio es absolutamente necesario para que haya pacto y para que haya perdón. Sin duda, el pecado no es algo trivial, no es algo trivial porque requiere muerte. Y Hebreos nos recuerda algo, a una palabra que para algunos puede ser incómodo en una mañana como esta, la palabra pecado. Cuando hablamos de pecado, para algunas personas puede ser una palabra trivial que debe ser redefinida, una palabra que puede cambiar de significado, o en esta sociedad posmoderna es algo que yo quiero o puedo definir o simplemente la puedo ignorar. Pero notamos en el texto algo importante. Para Dios esto es algo de mucha seriedad. Dentro de un mes, queridos hermanos, en mayo, se cumplirán 50 años de la muerte de mi madre. Yo tenía unos 2 años cuando mi madre murió. Tuvimos un accidente que probablemente yo ya les había mencionado. Tuvimos un accidente muy serio el día de la madre, y en ese día mi madre murió y mi hermana y yo quedamos
quedamos huérfanos y mi padre quedó viudo. Ese momento cambió nuestra vida, cambió la vida de mi madre. Por supuesto que parece que estaba embarazada, es lo que yo tengo entendido, me dijeron mis familiares. Cambió la vida de mi padre y cambió la vida mía y la de mi hermana. Pero bueno, gracias a Dios tengo que decir que Él pone ángeles en la pérdida y ángeles nos rodearon. Personas vinieron y nos cuidaron, fue algo especial. Ella era enfermera y trabajaba muchísimo, muchos turnos intentando sacar a la familia adelante. Debo decir que no tengo recuerdos vívidos de ella. Lo único que tengo de ella son recuerdos borrosos y una Biblia que tengo en Cali. Ese accidente cambió nuestra vida, pero con los años me di cuenta de algo, y me refiero a muchos años después. Me di cuenta de que la casa donde nosotros habíamos vivido había sido adquirida por mi papá y por mi mamá, con una cláusula. La cláusula era: si alguno de los dos padres muere, la casa quedará libre de deuda y será herencia para el cónyuge que quede y para los hijos. Pero ¿quién planea morir? ¿Quién planea dejar a sus hijos pequeños? Absolutamente nadie. Ahora, esto es una sugerencia de corazón. Si usted tiene hijos, pase tiempo con ellos. Usted no sabe cuándo se va a ir. Deje recuerdos vívidos. Dinero y bienes materiales se van a desvanecer, se van a ir. Pero el tiempo que usted pase con ellos se quedará ya en su mente guardado. Yo honestamente cambiaría las cosas que me dejó por más memorias de ella. Memorias que ya no están en mi cabeza. Ahora, aunque yo no estaba anhelando o una herencia o estaba esperando recibir algo de ella, pues años después de su muerte, y exactamente como 20 años después de su muerte, recibí un beneficio que ya estaba legalmente establecido, aunque yo no había trabajado por él. Ya estaba estipulado que esto que había sucedido concluía que yo iba a recibir una herencia, igual mi hermana, igual mi padre. Pero esta herencia pues era ciertamente ajena a mí, porque pues yo no trabajé por ella, yo no la busqué, ni tampoco la merecí, pero sin embargo la recibí. Hasta hoy, queridos hermanos y hermanas, esa herencia ha fructificado en muchas formas, porque ha sido parte de la forma en la que Dios nos mantuvo en los primeros años cuando llegamos aquí a los Estados Unidos a estudiar, y ha sido extensiva, porque fruto de eso, vivimos hasta este día. Ahora quiero decirles algo: la muerte de mi madre ciertamente fue trágica y accidental, pero la muerte de Jesús no fue accidental. De hecho, la muerte de Jesús era necesaria. Era necesaria porque sin muerte no hay nuevo pacto. Sin muerte estaríamos todos nosotros en problemas. De esta manera se abrió la puerta de salvación para que hubiera un camino entre Dios y los hombres, para que ese muro de enemistad se cayera, para que esa herencia fuera entregada, y para que eso pasara, alguien tenía que morir. La sangre de alguien tenía que ser derramada, y ese alguien es Jesucristo nuestro Señor. La herencia de Cristo que usted recibe de Cristo no es un tesoro terrenal, como algunos piensan, y desafortunadamente algunos están enamorados del dinero y de los bienes. Bueno, si usted se pone a pensar en la grandeza del Dios al que servimos, lo que muchas personas anhelan hoy son migajas que caen de la mesa del Padre. Un par de bienes materiales, un poco de seguridad en esta tierra, son migajas, son trozos de pan, moronas que caen de la mesa del Padre, porque lo que nosotros tenemos es algo grandioso. Empezamos a verlo la semana pasada.
Usted recibe en Cristo un perdón total, absoluto, completo, y además tiene acceso a Dios, como lo explicamos la semana pasada, de una manera absoluta. No necesita hacer absolutamente nada. Usted tiene un acceso a Dios. Usted se puede presentar ante el Dios vivo sin tener que rogarle a este o al otro o al otro. No hay absolutamente nada. Dios ha pavimentado el camino con Cristo Jesús nuestro Señor. Y eso es maravilloso. Además, usted tiene una vida nueva. Además, usted tiene una conciencia limpia. Además, todas esas faltas que usted cometió en el pasado ya no van a venir a atormentarlo, a hacerle daño, a señalarlo. Ya no van a ser el instrumento de Satanás que muchas veces se convierte en nuestras culpas no confesadas. Tenemos ahora una relación con Dios y esa herencia se refleja, se describe como bien lo hace Pedro, refleja el carácter de Dios, incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Esa herencia está reservada para cada uno de ustedes que ha entregado a su vida a Cristo. Ahora, saben, yo he podido disfrutar la herencia que me dejó mi madre y que mi padre me entregó. Gracias a Dios he disfrutado de la herencia que he recibido del Señor. Y aunque, como lo cantábamos hace un momento, hay momentos en la cúspide y hay momentos en el valle, y a veces estamos más abajo del valle, por allá, ¿no?, en lo más profundo, metidos hasta el fango y pasando momentos difíciles. Pero hasta aquí Dios me ha sostenido a mí, me ha sostenido a mi esposa. Pero entonces aquí yo debo transmitir a ustedes dos preguntas. Número uno, usted está tratando la herencia. Si usted es un hombre o una mujer redimida por Dios, si usted es un cristiano, si usted ya entregó su vida a Cristo, usted está administrando esa herencia, está viviendo ese regalo que Dios le dio con tanto cariño y con tanto sacrificio de la manera apropiada. ¿O cree usted que esto es algo que se puede dilapidar, se puede desperdiciar? Como Dios me ha dado tanto, como me ha dado tanta libertad, como el perdón a mi vida está garantizado, pues yo me voy a relajar y a vivir, porque al fin y al cabo Dios me ama. Hubo un costo muy alto y lo tuvo que pagar alguien que nunca pecó y que voluntariamente lo hizo por cada uno de nosotros. Tenemos que tomar eso muy en cuenta. Y número dos, ¿estás viviendo de una manera digna del precio que fue pagado por ti? Yo no sé ustedes, pero algunos padres en medio de la frustración por allá cuando éramos pequeños, lo escuché varias veces: usted no sirve para nada, usted no vale nada, y en este país si usted no tiene esto o lo otro, usted no es nadie, usted no vale nada, usted no tiene futuro. Bueno, le tengo una noticia: usted vale tanto a los ojos de Dios, así como está ahora. Usted es tan valioso, usted es tan valiosa, que Cristo mismo ofreció su vida por usted. Es tan costoso, usted es tan valioso, usted tiene tanto valor a los ojos de Dios. Usted es una joya tan preciosa que Dios se ha tomado el trabajo de redimirlo a usted, de redimirla a usted a través de su Hijo Jesús. ¿Quién entrega a su Hijo por alguien como usted? Solamente si esa persona vale la pena, y usted vale la pena, aunque el mundo nos descalifique, a los ojos de Dios somos muy valiosos. Por favor, no lo olvide. Ahora, por otra parte, si usted todavía no ha tomado la decisión de entregar su vida a Cristo, ¿qué está esperando? ¿Qué quiere que pase? ¿Qué más falta? ¿Cómo más Dios le puede mostrar su amor? Bueno, si llegáramos hasta acá, esto ya sería suficiente. Pero vamos a concluir nuestra lectura y vamos a ir al tercer punto: un sacrificio perfecto, suficiente y final. Y leeremos un poco, porque el autor ahora nos muestra que la obra de Cristo no solamente inicia nuestra salvación, Él la asegura completamente. Y dice la palabra de Dios ahí en el libro de los Hebreos, en el capítulo número 9, en el versículo número 23. ¿Ya están allí conmigo?
Miren lo que dice este pasaje, es realmente emocionante y nos va a dar más elementos para pensar. Dice la palabra: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque Cristo no en santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó ¿cuántas veces? Una vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido, escuchen esto, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué viene? El juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahora, nosotros hemos notado hasta este punto que ese tabernáculo era un tabernáculo que era copia del celestial, era repetitivo, era limitado, dependía de sangre ajena, como ya lo hemos estudiado, y debería purificarse varias veces con los señalados sacrificios. Pero el santuario celestial requeriría un sacrificio superior, único y mejor. Y es así, cuando Jesús entra en la escena, no como un sacerdote más, sino como un sacerdote final, un sacerdote perfecto. Ya no lleva la sangre de un animal, ya no lleva la sangre ajena, lleva su propia sangre. Y aquí, mis queridos hermanos, notamos que hay una verdad que va a confrontar cualquier hálito, cualquier luz de religiosidad entre nosotros. Usted no está ayudando en nada a completar su salvación. Usted no coopera con su redención. Usted no sostiene la obra de Cristo. No hay nada que usted pueda hacer. No hay nada que usted esté haciendo para mejorar o complementar o dar un poco más de luz al trabajo de Cristo, porque Cristo lo hizo todo. Todo lo hizo Cristo. Esa es la razón. Él lo hace absolutamente todo, porque si usted lo nota, fue Él el que se encarnó. Fue Él el que vivió perfectamente, fue Él el que entregó su vida perfecta como sacrificio, fue Él el que entró en el santuario, y es Él el que intercede por usted. Así que usted no tiene que hacer nada. Y probablemente aquí suena en la parte de atrás de nuestro subconsciente, de nuestra mente: pero ¿cómo es posible que yo no tenga que hacer nada? Yo tengo que hacer algo. Tengo que caminar de rodillas, tengo que azotarme en la Semana Santa, tengo que sufrir, tengo que al menos traer dinero. Conserve todo eso para usted. No sirve de nada, no mejora en nada la situación, porque todo lo ha hecho Cristo. Nosotros nos metimos en problemas por nuestros pecados, y algunos de nosotros todavía estamos en problemas. Pero Dios mismo está extendiendo su mano, está tomando la iniciativa de la salvación y se la está entregando a usted. Le está extendiendo su mano a usted. Ahora, la pregunta con la que concluiremos este mensaje, y se la voy a adelantar, es: ¿qué va a hacer usted con Cristo? ¿Y qué está haciendo usted como cristiano con Cristo? Y no quiero ser muy confrontativo, pero vale la pena revisar de qué manera estamos viviendo nuestra vida como cristianos. ¿Con miedo? ¿Con inmoralidades? ¿Con mentiras? ¿Con una vida, ahí voy, en lo que yo pueda, ahí sirvo, en lo que yo pueda y participo?
Pero si la vida entera de Cristo fue entregada para que usted viva una vida plena, ¿cómo vamos a vivir una vida a medias? Le debemos todo a Él, porque Él lo entregó todo por nosotros. O al menos es lo que yo alcanzo a entender en el texto. La obra de Cristo, mis hermanos, es completa. La obra de Cristo es absoluta. Ahora, juntos tenemos que ir a considerar dos verdades contundentes. Y esas verdades contundentes están aquí en la pantalla. Esa obra de Cristo es completa en el pasado, es efectiva en el presente y es culminada en el futuro. Está completa, está completamente hecho todo para nosotros hoy día. Cristo aparece de una manera definitiva para quitar el pecado una vez y para siempre, pero también nos deja ver este texto algo importante, con lo cual vamos a concluir este mensaje. Y es que Él va a regresar para salvar a aquellos que lo están esperando. Y esa obra será completa en tal momento. Ahora, de manera que si no hay nada que añadir a nuestra salvación o complementar la obra de Cristo, y ya que aquel que ha sido declarado no culpable y ha sido salvado por Jesús, ya no puede vivir en incertidumbre espiritual o en duda. Es posible, mis queridos hermanos, basados en ese marco que les mencioné al inicio, que algunos dudemos y nos preguntemos, bueno, ¿será que Dios me perdonó aquella cosa que hice? ¿Será que Dios me perdona ahora lo que he hecho? ¿Será que Dios me perdonará en el futuro? Bueno, nos dice este texto en particular que su salvación, hermano o hermana, no está en proceso de aprobación. No está esperando un sello, no está esperando una firma. Su salvación está asegurada en Cristo Jesús. Está completa, está decretada, está sellada, está fulminada, está lista. Usted es salvo por gracia, no por usted. No porque lo merezcamos, sino porque Él en su gracia nos lo ha concedido. Es lo que nos dice el texto bíblico. Así que por favor, no luches por agradar a Dios de cierta manera. ¿A qué me refiero? Por intentar ganar el favor de Dios. No luche para que Dios lo ame más. No luche para ganar el favor de Dios, porque no lo va a conseguir. Dios ya nos ama y nos ha dicho cómo debemos vivir. Es lo único que nosotros tenemos que hacer, escucharlo y obedecerlo. Debemos vivir, pero debemos vivir en libertad, debemos vivir libres del pecado, debemos disfrutar de esa vida abundante que nos mencionó Juan capítulo 10. Eso es lo que debemos servir a Dios, porque como lo notamos la semana pasada, hemos sido habilitados para servir y debemos compartir con otras personas que hoy día sufren en angustia porque no tienen quien les consuele. Usted, hermano y hermana, por más oscuridad en la que ande, por más oscuro sea el momento en el que usted está, usted siempre estará acompañado. Pero yo me siento solo, yo me siento sola. Usted no está solo, usted está con 4 más, 3 más. Bueno, ustedes son 4: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y usted. Así que usted nunca está solo, está acompañado. No, pero yo me siento solo. ¿Le parece poco que el Dios Trino esté con usted? Usted nunca está solo, usted nunca está sola. Y ahora, y con esto voy a concluir, quiero llamar su atención al versículo 27 y 28, porque nos dice algo importante y muy impactante. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Primera observación aquí, sencilla. Usted tiene una única oportunidad de volver a Dios ahora que está vivo. Ahora que está viva, porque una vez usted muera, se acabó su historia. No hay purgatorio, no hay segundas oportunidades, no hay reencarnación. Lo que dice este texto claramente es que después de que usted muera,
su segunda parada va a ser frente al juez justo. Cerrará los ojos en un momento y luego abrirá sus ojos y estará en el juicio. Es lo que nos dice el texto bíblico. Ahí está. No hay necesidad de mayor ilustración. Ahí está muy claro. En un momento usted cerrará los ojos y estará en el estrado frente a Dios. Probablemente, si usted no se ha vuelto a Cristo, estará frente al juez, frente al Creador, frente al Dios que usted rechazó por mucho tiempo, frente al Dios cuyas instrucciones usted ignoró, frente al Dios que lo amó toda su vida y le mostró muchas veces el camino a seguir y usted dijo no. Estará frente al Dios para el cual usted no tuvo mucho tiempo. Y habrá entonces un encuentro definitivo. Ya no habrán segundas oportunidades. Ahora es un engaño de nuestro corazón pensar que podemos vivir como nosotros queramos y esperar hasta el último momento. Y en ese último momento me encomendaré a Dios. Usted podrá decir lo que quiera en el último momento. Pero si usted no ha reconocido en su mente lo que Dios ha hecho por usted, no se ha arrepentido de sus pecados y no se ha vuelto a Cristo de corazón, sus palabras se las llevará el viento. Número 2, los que esperan a Cristo deben celebrar porque Él volverá, y volverá no para tratar el pecado, sino para salvar por completo. Ya no hay más sacrificios, ya no hay más espera, ya no hay nada más que añadir. Y si usted muere en Cristo, ciertamente estará ya disfrutando de la vida eterna con Él. Ahora solamente nos queda una pregunta final que se las mencioné hace un segundo. ¿Qué vas a hacer con Cristo? Porque Él ya hizo todo lo que había que hacer. ¿Qué va a hacer usted? Un día volverá y ese día no importará cuánto sabía o cuánto intentaste. Lo que importará es si confiaste en Él o no confiaste en Él. Hoy nosotros concluimos el capítulo 9 con una invitación. La invitación a volvernos a Cristo. Si usted nota en su corazón, si usted es un hombre o una mujer redimida que está dejando pasar cosas en su vida, que nota que quizás no está viviendo conforme el llamado que recibió y la vida que Dios le dio, bueno, la respuesta a eso es sencilla. Arrepiéntase y restaure su comunión con Dios. Ya Dios lo ama y lo perdona. Arrepiéntase y vuelva a Él. Pero si usted no se ha vuelto a Dios, hoy es el día para que convierta su corazón y lleve su corazón hacia Cristo. Hoy es el día, no mañana. Juntos hemos visto cómo nuestra vida puede cambiar de la noche a la mañana. Hoy es el día para volvernos a Dios. Si usted quiere volverse a Dios, hoy es el día. Podemos ayudarle para que usted crezca en su relación con Dios y pueda entregarle su vida a Cristo. Ahora le invito a que tengamos un momento para orar.